El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en la única estación del pueblo de San Cristóbal. Elena Morales descendió con su maleta, observando el paisaje rural que sería su hogar durante los próximos meses. Había aceptado el puesto de maestra suplente en la escuela local, atraída por la tranquilidad que necesitaba para terminar su tesis doctoral sobre mitos y leyendas latinoamericanas. El pueblo parecía sacado de otra época. Calles empedradas, casas bajas de colores deslavados y una iglesia colonial que dominaba la plaza principal. A lo lejos, el río oscuro serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla perpetua. Allí, donde las aguas se volvían más profundas, comenzaba el bosque que los locales evitaban mencionar. Doña Mercedes, una anciana de rostro curtido por el sol, la esperaba para llevarla a la casa que había alquilado en las afueras del pueblo. Durante el trayecto en un destartalado jeep, la mujer hablaba sin parar sobre la vida en San Cristóbal, pero se tensó visiblemente cuando pasaron cerca del camino que conducía al río. «Procura no acercarte al río después del anochecer», dijo la anciana, haciendo discretamente la señal de la cruz, especialmente en noches sin luna. «¿Por qué?», preguntó Elena con genuina curiosidad. Como investigadora de folclore, tales advertencias siempre despertaban su interés profesional. «Por la Llorona», respondió Mercedes en un susurro, como si temiese que alguien más pudiera escucharlas. «Aquí la llamamos Doña Consuela. Busca niños para reemplazar a los suyos, y cuando no encuentra niños...» La mujer dejó la frase inconclusa, mirando a Elena con una intensidad inquietante. Elena asintió educadamente, pero internamente sonrió. La Llorona, por supuesto. Había estudiado extensamente esta leyenda para su tesis, documentando sus múltiples variantes a lo largo de América Latina. Cada pueblo tenía su propia versión. Una mujer que había ahogado a sus hijos por despecho, por locura o por desesperación, condenada a vagar eternamente buscándolos entre lamentos desgarradores. La casa resultó ser una construcción modesta, pero acogedora, con un pequeño patio trasero que daba a los campos que gradualmente descendían hacia el río. Desde la ventana de su dormitorio, Elena podía ver las aguas oscuras reflejando la luz del atardecer. Esa primera noche, mientras organizaba sus libros y notas de investigación, escuchó un sonido distante que llegaba desde el río. Parecía el viento entre los árboles, pero tenía un timbre extraño, casi como un lamento humano. Elena abrió la ventana, intrigada. El sonido cesó inmediatamente. Probablemente solo era el viento, pensó. O quizás su mente sugestionada por las palabras de Doña Mercedes. Sonrió para sí misma. Venir a este pueblo había sido una decisión acertada. Podría recopilar nuevas versiones de la leyenda de la Llorona directamente de los lugareños para complementar su tesis. Los días siguientes transcurrieron con la rutina de las clases en la pequeña escuela. Los niños, inicialmente tímidos con la maestra forastera, pronto se mostraron cálidos y curiosos. Elena aprovechó para pedirles que le contaran historias que conocieran sobre el pueblo y sus alrededores. Varios mencionaron a Doña Consuela, aunque siempre en susurros y con miradas nerviosas hacia las ventanas, como si temieran que el simple hecho de hablar de ella pudiera invocarla. «Mi abuela dice que era una mujer del pueblo», contó Marisol, una niña de 11 años con trenzas oscuras. «Hace muchos años, tuvo 3 hijos con un hombre que la abandonó. Ella se volvió loca de tristeza y los ahogó en el río, donde las aguas forman remolinos. Mi tío la vio una vez», intervino Joaquín, un niño pecoso y flacucho. «Dice que tiene el rostro blanco como la cal y que sus lágrimas dejan marcas en la tierra por donde pasa. Y viene cuando la llamas», añadió otro niño desde el fondo del aula, con voz temblorosa. «Si te paras frente al espejo y dices su nombre 3 veces, aparece detrás de ti». Elena escuchaba fascinada estas variaciones locales de la leyenda. Por la tarde, visitó a algunos ancianos del pueblo para recoger más testimonios. La mayoría se mostraban reticentes a hablar del tema, pero finalmente un viejo llamado Don Jacinto, que según decían, había sido el cronista no oficial del 1700 pueblo, accedió a conversar con ella.
Sentados en el porche de su casa, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, el anciano le contó una versión más detallada. Consuela Vázquez era una mujer hermosa que vivió aquí hace unos 70 años, explicó con voz cascada por los años. Se enamoró de un forastero que trabajaba en la construcción de la represa río arriba. Tuvo 3 hijos con él, pero el hombre ya estaba casado y tenía familia en la capital. Cuando terminó su trabajo aquí, la abandonó. Don Jacinto encendió un cigarrillo con manos temblorosas antes de continuar. Consuela cayó en una profunda depresión. Decían que pasaba días enteros llorando, sin atender a sus pequeños. Una noche de luna nueva, llevó a los niños al río. Los testigos dicen que la vieron cantándoles una nana mientras los introducía uno a uno en las aguas más profundas. ¿Hubo testigos reales?, preguntó Elena, sorprendida de que una leyenda urbana tuviera elementos tan concretos. El anciano asintió gravemente. Mi propio padre fue uno de ellos. Era adolescente entonces. Vio todo desde la orilla opuesta, pero no pudo hacer nada. El río estaba crecido por las lluvias. Cuando Consuela se dio cuenta de lo que había hecho, comenzó a gritar y a buscar frenéticamente a sus hijos en el agua. La corriente también se la llevó a ella. Una historia trágica, comentó Elena, tomando notas en su cuaderno. La tragedia vino después, respondió don Jacinto, mirando nerviosamente hacia el río, ahora invisible en la creciente oscuridad. 3 días después, encontraron los cuerpos de los niños, pero el de Consuela nunca apareció. Y desde entonces, en las noches sin luna, se escuchan sus lamentos cerca del río. Busca eternamente a sus hijos, o busca niños ajenos para reemplazarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, no por la historia en sí, que seguía el patrón clásico de la leyenda de La Llorona, sino por la convicción con que el anciano la relataba. ¿Y usted cree en eso, don Jacinto?, El viejo la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Maestra, hay cosas entre el cielo y la tierra que sus libros no pueden explicar. Si es inteligente, no se acercará al río en noches sin luna. Y nunca responda si escucha un llanto llamándola. Esa noche, mientras trabajaba en su tesis, Elena volvió a escuchar el extraño sonido. Esta vez era más claro, indudablemente un lamento humano que parecía provenir de la dirección del río. Se asomó a la ventana, pero la noche sin luna era tan oscura que apenas podía distinguir los contornos del paisaje. Por un momento, consideró salir a investigar. Su lado racional le decía que probablemente se trataba de algún animal nocturno, quizás un búho o un coyote, pero las advertencias de los lugareños pesaban más de lo que quería admitir. Decidió cerrar la ventana y poner música para ahogar el inquietante sonido. Al día siguiente, notó algo extraño en la escuela. Faltaban 2 niños, los hermanos Gutiérrez. Cuando preguntó al respecto, un silencio incómodo invadió el aula. Finalmente, Marisol habló. Sus padres no los dejaron venir. Anoche escucharon a doña Consuela cerca de su casa. Un murmullo nervioso recorrió el aula. Elena intentó calmar a los niños, explicándoles que seguramente había sido solo el viento o algún animal, pero hasta ella misma notaba la falta de convicción en su voz. Después de las clases, se dirigió a la biblioteca municipal, un pequeño edificio polvoriento atendido por una mujer de mediana edad llamada Teresa. Quería investigar registros históricos que pudieran confirmar o desmentir la historia de Consuela Vázquez. ¿Buscas a La Llorona?, preguntó Teresa con una mueca de disgusto, cuando Elena le explicó su investigación. Deberías dejar eso, forastera. Hay temas que es mejor no remover. Solo busco hechos históricos, insistió Elena. Para mi tesis. Teresa suspiró y la condujo a un archivo donde guardaban periódicos locales antiguos. Efectivamente, en un ejemplar amarillento de 70 años atrás, encontró una breve noticia. Tragedia en el río. Madre y 3 niños perecen ahogados. El artículo mencionaba a Consuela Vázquez, 28 años, y sus hijos Martín, Luis y Ana, de 6, 4 y 2 años respectivamente. No había foto,
pero la descripción coincidía con lo que le había contado don Jacinto. Una semana después, Elena ya había recopilado suficiente material para un capítulo entero de su tesis. Las variantes locales de La Llorona eran fascinantes, especialmente porque parecían basarse en un hecho real, lo cual era inusual para una leyenda tan extendida. Cada noche escuchaba los lamentos distantes, y cada noche se convencía a sí misma de que tenían una explicación racional. Sin embargo, notaba cómo involuntariamente había empezado a seguir las costumbres locales. Cerraba puertas y ventanas al anochecer, evitaba mirar hacia el río cuando oscurecía, y había dejado de mencionar a doña Consuela por su nombre. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, se cruzó con una procesión fúnebre. Un pequeño ataúd blanco era llevado hacia el cementerio. Con horror, descubrió que pertenecía a Ana Gutiérrez, la menor de los hermanos que habían faltado a clase días atrás. «¿Qué le pasó?», preguntó a una mujer que observaba la procesión. La mujer la miró con ojos enrojecidos. Se ahogó en el río. Sus padres dicen que escucharon un llanto de mujer llamándola desde el patio, y cuando se dieron cuenta, la niña había desaparecido. La encontraron esta mañana, río abajo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una coincidencia terrible, se dijo a sí misma. Accidentes como ese ocurrían en zonas rurales con ríos peligrosos. No tenía nada que ver con leyendas ni con lamentos nocturnos. Esa noche, el llanto que venía del río parecía más fuerte, más claro, y por primera vez, Elena creyó distinguir palabras entre los sollozos. «Mis hijos. Devuélveme a mis hijos». Se levantó de un salto con el corazón latiendo furiosamente. Era imposible que pudiera escuchar palabras a esa distancia. Su mente le estaba jugando una mala pasada, sugestionada por las historias y por la trágica muerte de la pequeña Ana. Decidida a demostrarse a sí misma que no había nada sobrenatural en aquellos sonidos, tomó una linterna y salió de la casa. La noche era fría y oscura, sin una sola estrella visible en el cielo nublado. El camino hacia el río estaba desierto. Nadie en el pueblo se atrevería a salir en una noche así. A medida que se acercaba al río, el sonido se hacía más claro. Definitivamente era un llanto humano, el llanto de una mujer. Elena sintió un escalofrío, pero continuó avanzando. Era una investigadora, una académica. No iba a dejarse asustar por supersticiones. Llegó a la orilla del río, donde las aguas negras formaban pequeños remolinos que reflejaban débilmente la luz de su linterna. El llanto parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Hola?», llamó, sintiendo inmediatamente lo absurdo de la situación. «¿Hay alguien ahí?». El llanto cesó abruptamente. El silencio repentino resultaba aún más inquietante que los lamentos. Elena pasó el haz de luz por los alrededores, pero no vio nada excepto árboles y las aguas oscuras del río. Estaba a punto de darse la vuelta cuando vio algo que le heló la sangre en las venas. En la orilla opuesta, una figura pálida parecía observarla. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello negro cayendo en desorden sobre su rostro. Incluso a esa distancia, Elena podía ver que estaba empapada, como si acabara de salir del agua. La linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó. Elena la golpeó contra su palma, intentando que volviera a funcionar, pero fue inútil. Cuando volvió a mirar hacia la orilla opuesta, la figura había desaparecido. Con el corazón desbocado, Elena retrocedió unos pasos. Debía marcharse de allí inmediatamente. Todo su escepticismo se había evaporado, reemplazado por un terror primario que le gritaba que corriera lo más lejos posible. Pero cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con la mujer de blanco. Ahora podía verla claramente, a pesar de la oscuridad. Su rostro pálido estaba surcado por lágrimas que parecían brillar con luz propia. Sus ojos, completamente negros, la miraban con una mezcla de tristeza y algo más oscuro, más hambriento. «Mis hijos», susurró la aparición con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «¿Has visto a mis hijos?».
Elena no podía moverse, no podía respirar. El frío que emanaba de la figura era tan intenso que sentía como si estuviera congelándose desde dentro. No, logró articular finalmente. No he visto a tus hijos, Consuela. En cuanto pronunció el nombre, supo que había cometido un terrible error. El rostro de la aparición se contorsionó en una mueca de furia sobrenatural. Sus manos, que hasta entonces habían estado cruzadas sobre su pecho, se extendieron hacia Elena como garras. «Tú los tienes», aulló la figura con una voz que ya no parecía humana. «Devuélveme a mis hijos». Elena intentó correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura avanzó hacia ella, moviéndose no como una persona, sino como agua que fluye, imposiblemente rápida. Sintió manos heladas y mojadas aferrándose a sus brazos, arrastrándola hacia el río. El agua estaba sorprendentemente fría cuando la envolvió. Elena luchó, pataleó. Intentó nadar hacia la superficie, pero las manos espectrales la mantenían sumergida. A través del agua turbia, pudo ver el rostro de Consuela transformándose. Ya no era una mujer, sino algo más antiguo, más primordial, algo que había estado en ese río mucho antes que Consuela Vázquez, algo que había encontrado en su historia, el vehículo perfecto para atraer a nuevas víctimas. En ese último momento de lucidez, antes de que sus pulmones cedieran, Elena comprendió que la verdadera historia no era la de La Llorona, sino la del río mismo, un río hambriento que había estado tomando vidas durante generaciones, alimentándose del dolor y la desesperación. Y entonces, oscuridad. A la mañana siguiente, algunos pescadores encontraron su cuerpo río abajo, con una expresión de terror indescriptible congelada en su rostro. Los habitantes de San Cristóbal la sintieron con gravedad, otra forastera que no había respetado las advertencias sobre doña Consuela. Semanas más tarde, cuando los funcionarios de la universidad vinieron a recoger sus pertenencias, encontraron su ordenador aún encendido. En la pantalla había un documento abierto, su tesis sobre La Llorona. El último párrafo escrito decía: quizás el verdadero poder de estas leyendas no reside en su veracidad histórica, sino en su capacidad para articular miedos colectivos más profundos. El agua que da vida también puede quitarla. La madre que protege también puede destruir. Y algunas historias no se cuentan para entretener, sino para advertir. Porque en lugares como San Cristóbal, donde el río susurra secretos antiguos, hay llantos que es mejor no escuchar y nombres que es mejor no pronunciar, especialmente en noches sin luna. Los lugareños dicen que en las noches sin luna, ahora, se escuchan dos llantos diferentes provenientes del río. El antiguo lamento de doña Consuela y otro más reciente, más joven, que parece llamar por ayuda con acento forastero. Y ambos deben ser ignorados si uno quiere ver el amanecer.